Ok, ahora vamos a compartir pantalla. Mm, Si no me equivoco, ya estamos presentando. Muy buenas tardes a todos los compañeros, servidores públicos del gobierno municipal de Tizayuca que nos acompañan y público interesado, académicos, organizaciones de la sociedad civil que estarán interesados en, pues, ver esta conferencia. Va a quedar grabada. Estamos en este momento en vivo a través de la página que la Coordinación de Agenda 2030 ha dispuesto en Facebook para comunicar todo lo relacionado con el proceso de implementación de Agenda 2030 que estamos llevando a cabo en el municipio. Agradecerles y reciban ustedes también un cordial saludo de parte de la presidenta municipal constitucional, la maestra Susana Araceli Ángeles Quesada, que nos da de alguna manera la oportunidad de poder emprender este esfuerzo de la Agenda 2030 y de poder llevar a cabo estas actividades que mucho tienen que ver también con la promoción y difusión, pero que en el caso de la actividad del día de hoy, pues nos interesa muchísimo conocer qué es lo que está haciendo en últimos tiempos el Coneval en este apoyo que ofrece a los municipios y que desde luego tiene mucha relación con la Agenda 2030 y el seguimiento y monitoreo de metas de cumplimiento de objetivos del desarrollo sostenible. La actividad del día de hoy es una conferencia, se titula Prioridades de Desarrollo Social en Tizayuca. Nuestro ponente es el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Voy a leer su semblanza oficial, la que se encuentra en la página del Coneval. El doctor José Nabor Cruz Marcelo es maestro y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. En 2012, su tesis doctoral sobre la distribución de los ingresos y el modelo de desarrollo en México fue galardonada con el Premio Anual de Investigación Económica, Maestro Jesús Silva Herzog, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas, también de la UNAM, donde posteriormente realizó estudios postdoctorales y actualmente es investigador titular A definitivo. Asimismo, fue coordinador del posgrado de Economía con sede en dicha entidad académica. Actualmente es profesor en el posgrado de Economía de la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha tenido diversas publicaciones de interés que sobre todo se centran en el tema de la desigualdad, en la distribución de ingresos y en la extrema pobreza y en el lento crecimiento. En su obra académica también analiza escenarios macroeconómicos a través de la técnica de Monte Carlo, así como diversos impactos de políticas públicas alternativas, además de una prolífica labor editorial, numerosas participaciones en foros públicos, congresos y seminarios nacionales e internacionales. También una extensa labor de divulgación eh, científica entre comunidades estudiantiles y actores sociales locales. Desde el 2019, por nombramiento presidencial, se ha desempeñado como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Pues, doctor José Nabor Cruz, agradecerle mucho, y también agradecerle a su equipo cercano con quien tuvimos estas gestiones para que el día de hoy usted,
pues nos colaborara con una conferencia que creemos muy oportuna. El proceso de implementación de la Agenda 2030 en Tizayuca estamos procurando hacerlo de forma integral, no solamente en esta parte pues de una alineación de las acciones de gobierno, cumplimientos de metas ODS, sino que realmente queremos entrarle profundo también, inclusive a las implicancias, en este caso, del desarrollo. Y desde luego, pues ustedes como este organismo evaluador de la política social, pues consideramos muy oportuno. Esa fue la motivación por la que un servidor buscó su valiosa participación. No quisiera quitarle más tiempo y adelante, doctor. El micrófono y la pantalla es suya. Muchísimas gracias, maestro Erwin Medina. Evidentemente agradezco también al gobierno municipal de Tizayuca por esta invitación, al Coneval y a su servidor. Voy a empezar a compartir pantalla. En ese sentido, sí considero relevante, importante, pues ofrecerles un poco de la información que ha estado generando Coneval en los últimos meses y que considero, y que es un poco también el planteamiento de esta presentación, información que coadyuva a algunos de los indicadores y de los planteamientos, de los retos y de los objetivos en sí mismo de la Agenda 2030, que claramente comenzamos por las reducciones relevantes en términos de pobreza y sobre todo pobreza extrema que se dio en el contexto desde los famosos objetivos de desarrollo del milenio, después los objetivos de desarrollo sustentable y pues ahora mismo en el contexto de la Agenda 2030. Entonces, la primera gran parte de la presentación tendrá ese objetivo de compartirles un poco la información en ese nivel de segregación, datos de pobreza nacional para el estado de Hidalgo y después información relevante para el municipio de Tizayuca e incorporo no solamente las mediciones de pobreza, sino también el índice de rezago social, que considero es importante justo también por el grado de segregación, un componente complementario que permita tener una visión mucho más robusta, pues en este caso del rezago social al interior del municipio de Tizayuca. Y finalmente, el último gran apartado de la presentación es justamente cómo el Coneval ha estado interactuando en toda esta discusión, todo este diálogo nacional e internacional de la Agenda 2030. Comienzo con unas láminas introductorias muy puntuales. La primera de ellas pues, es comentarles sobre todo a aquellos funcionarios públicos que nos acompañan en esta sesión, pues recordarles que Coneval tiene dos tareas normativas importantes. La primera es la evaluación de la política de desarrollo social y la otra es la medición de la pobreza con una perspectiva multidimensional. Y justo en este segundo apartado es donde voy a detener un poco mis comentarios en esta parte introductoria, porque considero que es importante y relevante el que ustedes puedan ir visualizando justamente los elementos, las dimensiones, así lo denominamos también, las dimensiones que forman parte del enfoque multidimensional de la pobreza que en su momento Coneval desarrolló en la primera década de este siglo a partir de lo que se estipuló y de lo que está consignado en primera instancia en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social. En esa última gran reforma de esta ley, pues quedó establecido qué elementos tendrían que estar considerados, dado el contexto mexicano, para medir con un enfoque multidimensional la pobreza. ¿Por qué? Porque seguramente la primera palabra que ustedes pueden asociar cuando se habla de pobreza, pues es la parte del ingreso, la parte monetaria. Y sí, sigue siendo una variable relevante que consideramos es una aproximación al bienestar económico de las mexicanas, de los mexicanos, pero a la par de esta variable de ingreso tenemos un conjunto de 6 dimensiones que nos dan con mucha claridad cómo la pobreza tiene ese esquema de transversalidad o de multidimensionalidad. Es decir, pasamos desde un ámbito educativo, con la carencia de rezago educativo, la carencia de acceso a servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, así como servicios básicos de la vivienda que nos dan con mucha claridad el contexto
de la infraestructura de vivienda de las personas y la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. También tenemos dos elementos que dan pie al contexto territorial. En ese sentido, si bien propiamente no están constituidos al interior de nuestra medición, sí Coneval ha hecho con regularidad ciertas publicaciones, por un lado, del grado de cohesión social y por otro lado, del grado de accesibilidad a carretera pavimentada. En ese sentido, es este enfoque multidimensionalidad que yo les comentaba y que tiene que ver sobre todo con los ámbitos sociales, el ejercicio de los derechos sociales de las mexicanas y de los mexicanos, porque también es importante tener esa observancia. Este enfoque tiene un carácter sobre el ejercicio de los individuos, de las personas. Entonces, nuestras mediciones versarán como con unidad de medida de las personas, de los individuos en nuestro país. Pero bueno, muy puntualmente, ¿cómo se mide la pobreza? Ya que tenemos estas carencias, bueno, ¿cómo es que Coneval estima o cómo se da la estimación del porcentaje o del número de personas en situación de pobreza? Bueno, aquellas personas que presenten de 1 a 6 carencias y que tengan ingresos promedios mensuales por debajo de la línea de pobreza por ingresos, que para agosto de 2020, y tomo de referencia agosto de 2020 porque es el dato que nos permitió hacer el ejercicio de estimación de los datos de pobreza nacional y estatal 2020, que un poco más adelante vamos a ver para el caso nacional y para el caso de Hidalgo. Bueno, en ese momento la línea de pobreza por ingresos era de 3,559 pesos para el ámbito urbano y 2,520 pesos para el ámbito rural. Entonces, aquellas personas que tuvieran ingresos por debajo de esta línea de pobreza y reportaran de 1 a 6 carencias sociales, están en situación de pobreza. Y aquellas personas que tengan umbrales de ingresos mucho más reducidos, porque los comparamos con el valor monetario de la canasta alimentaria, en ese sentido, en el ámbito rural, el costo de esta canasta alimentaria fue de 1,299 pesos en el ámbito rural y en el ámbito urbano de 1,702 pesos. Bueno, quien tenga ingresos promedios mensuales por debajo de esos valores monetarios y de 3 a 6 carencias sociales, pues está en condiciones de personas en situación de pobreza extrema. También podemos estimar pobreza moderada, las vulnerabilidades por carencias sociales o por ingresos, y muy importante, aquel porcentaje de personas que pueden considerarse no pobres y no vulnerables. En ese sentido, desde Coneval siempre planteamos que las políticas públicas, las políticas de desarrollo social, de bienestar y obviamente también en el contexto de la Agenda 2030, pues deberán de reforzarse las intervenciones en el ámbito de desarrollo social y de bienestar para robustecer este apartado verde, este recuadro verde, que son aquellas personas no pobres y no vulnerables. Ahora bien, ya una vez que hemos establecido de manera introductoria las mediciones de pobreza, de manera muy puntual la metodología de medición, pues vamos rápidamente, de manera muy puntual, una revisión de los datos que dimos a conocer el pasado 5 de agosto del año pasado, en virtud de la evolución de los niveles de pobreza para nuestro país. Evidentemente, de 2018 a 2020, como ustedes pueden visualizar, hay un aumento en los niveles de pobreza de 2 puntos porcentuales. Aquí lo podemos ver de mejor manera. Pasamos de un 41,9% de la población que en 2018 estaba en situación de pobreza a un 43,9%. Es decir, prácticamente un poquito más de 4 de cada 10 mexicanos, mexicanas, estaba en situación de pobreza. Sí, lo Doc, desagregamos, sí. perdón que lo interrumpa, se quedó congelada la lámina, no sé si este, pudiera usted revisar. Voy a No, dejar entonces de compartir y ajá, volveré a compartir a ver si con compartir, esto se hay corrige. una Ujú, mejor solución. A ver, sí, comparto de nueva cuenta.
Ya la pueden visualizar, la gráfica. Listo. Sí, Perfecto. ya está actualizado. No, te agradezco y si hubiera alguna situación futura, pues con mucho gusto me lo comentas, por favor. Tenemos entonces, justo les decía, este incremento en términos porcentuales de 2 puntos porcentuales. En 2018, 41.9% de la población está en situación de pobreza y en 2020, 43.9%. Si lo vemos en pobreza extrema, que recordarán es otra de las maneras como podemos estar planteando una mayor, desafortunadamente, una mayor situación de pobreza, en este caso pobreza extrema, pues 7% de la población en nuestro país en 2018 estaba en esta situación, en 2020 el 8.5%. En general, de 2018 a 2020 hubo un incremento en alrededor de 3.8 millones de personas en situación de pobreza en nuestro país. Claramente, y lo hemos comentado en algunos otros foros, seminarios, hay que contextualizar este incremento en los niveles de pobreza, evidentemente derivado por el contexto, por el inicio de la pandemia por COVID-19 en el ámbito internacional y nacional, y así como claramente la fuerte contracción que en términos de Producto Interno Bruto registró el país durante el 2020. ¿Por qué razón? Y muy rápidamente les voy a comentar por qué sí se captura sobre todo la información relevante del segundo semestre del 2020 en términos económicos. Coneval tiene este mandato constitucional de estimar los niveles de pobreza y de carencias sociales, pero lo hacemos a través de un insumo, de una encuesta, que es la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares que levanta el INEGI cada 2 años. Aún en un contexto de pandemia, afortunadamente el INEGI sí pudo llevar a cabo el levantamiento de esta encuesta con una representatividad nacional de agosto a diciembre del 2020. Entonces, toda la información que se levantó en este cuestionario, en esta encuesta, y que Coneval toma ciertas preguntas, ciertos resultados de estas preguntas para tener en cuenta la mayoría de nuestras estimaciones por carencias, pues se vio claramente influenciado e impactado por lo que acontecía en términos la afectación negativa en términos socioeconómicos que estaba teniendo la pandemia, reitero, entre agosto y diciembre del año pasado. Para que tengan también un parámetro comparativo, mientras que el promedio del incremento en términos de pobreza en el ámbito promedio nacional fue de 2 puntos porcentuales, Quintana Roo fue la entidad que aumentó en mucho mayor medida los niveles de pobreza, ya que pasamos un 33% de la población en Quintana Roo en situación de pobreza multidimensional a un 52%, es decir, insisto, un incremento de alrededor de 17 puntos porcentuales. Y Baja California Sur también tuvo un incremento relevante de casi 10 puntos porcentuales. Es decir, los dos estados que tienen una fuerte presencia del sector turístico y que durante esos meses del segundo semestre de 2020 pues se detuvieron, por no decir colapsaron, varias de estas actividades, inclusive las relacionadas indirectamente a actividades turísticas, pues también tuvieron una fuerte afectación, en los ingresos laborales decayeron de manera muy relevante y eso produjo evidentemente el incremento en estados muy puntuales y lo vamos a ver un poco más a detalle con los mapas municipales, como esas áreas territoriales con alta dependencia del sector turístico tuvieron una fuerte afectación de incrementos en términos de pobreza. Pero regresemos bajo ese contexto a explicar un poco el comportamiento de las carencias sociales. Hay 6 carencias sociales. De estas 6 carencias, 3 aumentaron y 3 disminuyeron. De esas 3 que sí aumentaron, 2 tuvieron incrementos prácticamente marginales, rezago educativo, con un incremento de apenas 2 décimas de punto porcentual. La carencia por acceso a la alimentación nutritiva de calidad, igual un incremento muy marginal de apenas 3 décimas de punto porcentual, pero claramente la
tercera carencia que se aumentó en mayor medida fue la carencia por acceso a los servicios de salud, un incremento de 12 puntos porcentuales, esto claramente derivado por cómo varió la respuesta en cuanto a las personas que declararon un conocimiento de acceso a los servicios de salud del INSABI. En 2018, de la totalidad de las personas, casi un 44% manifestó tener derecho a los servicios del Seguro Popular como un mecanismo de afiliación de un servicio de salud en 2018. En 2020, ese porcentaje se redujo a solamente un 28% de personas que declararon tener una afiliación a los servicios de salud del INSABI. Entonces, eso en parte explica por qué se da este incremento de 12 puntos porcentuales. Y otras tres carencias que sí disminuyeron: la carencia por acceso a la seguridad social, carencia por calidad de espacios de la vivienda y carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda. También es cierto que la carencia por acceso a la seguridad social derivó en parte del efecto del programa de pensión de adultos mayores, PAM, en sus iniciales, y este programa evidentemente coadyuvó a la mejora en particular de la reducción de los niveles de pobreza en el grupo poblacional de más de 60 años. En ese sentido, hubo una reducción de casi 5 puntos porcentuales, pasó de un 43% de la población de adultos mayores de más de 60 años en situación de pobreza a un 38% en 2020. Ahora bien, estamos justo en el tema de las carencias, pues desafortunadamente sigue siendo una mayor problemática la carencia por acceso a la seguridad social. Esta carencia que tiene que ver básicamente sobre el esquema de prestaciones que sí reciben las personas derivadas evidentemente por contar con un empleo en la formalidad o que tenga un esquema, al menos un esquema básico de prestaciones sociales. Desafortunadamente sigue reportándose que al menos la mitad de la población en nuestro país reporta la carencia por acceso a la seguridad social. Rezago educativo, un 20%, 19.2% para ser más concretos, y un 22.5% de la población reporta la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Y este indicador también es de alguna manera un indicador complementario a la Agenda 2030 porque nos permite claramente al interior de este desagregar sobre aquellos elementos de seguridad alimentaria y de inseguridad alimentaria y los diferentes niveles de inseguridad, alta, media y grave. Entonces, en ese sentido, que una quinta parte de mexicanas y mexicanos reporten la carencia por acceso a la alimentación nutritiva de calidad en 2020, pues habla todavía del reto importante que al tener una quinta parte de la población de nuestro país reporta esta carencia. Ahora vamos a un nivel de desagregación mucho más puntual, que es para el estado de Hidalgo. De igual manera podemos analizar que hubo un ligero incremento de menos de un punto porcentual en el porcentaje de personas en situación de pobreza. Pasamos de un 49.9% en 2018 a un 50.8% en 2020. Prácticamente eso significó evidentemente que hubiera un ligero incremento, sobre todo también de alrededor de casi 100,000 personas en situación de pobreza extrema, ya que pasó de un 7% de su población total del estado de Hidalgo en situación de pobreza extrema a un 8.1%. Aquí hay 4 carencias que disminuyeron: rezago educativo, la de seguridad social y las 2 que tienen que ver con el ámbito de vivienda, y hubo 2 carencias que aumentaron a nivel estatal de 2018 a 2020. Obviamente, la carencia por acceso a los servicios de salud y la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Si lo vemos también por carencias al interior del estado de Hidalgo, pues evidentemente sigue siendo la carencia por acceso a la seguridad social. Aquí de hecho tienen un porcentaje de manera importante por arriba de el porcentaje nacional. Recordarán que en el porcentaje nacional hablamos del 52% de la población en situación de la carencia de seguridad social. Acá hablamos, para el caso específico del estado de Hidalgo, de un 66.6%. También hay ciertamente una problemática
importante en la carencia por acceso a la alimentación nutritiva de calidad, con un 28.5% de la población del estado de Hidalgo en su conjunto con la carencia alimentaria, y también un 20% que hay reportándose la carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda. Ahora bien, ya tenemos los dos niveles de desagregación previos, el nacional y el estatal, y muy importante comentarles que el pasado 15 de diciembre dimos a conocer los datos de pobreza a nivel municipal. Ahora bien, haré una breve descripción de cómo se comportaron los datos a nivel general, pero con esta desagregación municipal, y después veremos ya en específico la información para el municipio de Tizayuca. Si vemos en primera instancia la evolución en cuanto a los niveles de eh, pobreza, el porcentaje de población en situación de pobreza, esta es la fotografía 2010. Si logran visualizar cómo hay una ligera reducción en la intensidad de los niveles de pobreza de 2010 a 2015, pero les pido que por favor puedan visualizar lo que ocurre aquí en la península, en Yucatán, Campeche, en Quintana Roo. De 2015 a 2020 se incrementaron en la mayoría de los municipios de estas tres entidades, sobre todo en Yucatán y en Quintana Roo, se incrementaron los niveles de pobreza en términos porcentuales. Es decir, sobre todo para que ustedes puedan tener una contextualización mucho mejor, Tulum, el municipio de Tulum en Quintana Roo, tuvo un incremento de casi 30 puntos porcentuales en sus niveles de pobreza de 2015 a 2020. Ustedes podrán también darse cuenta que son años diferentes al nacional y el estatal. En estos dos ámbitos teníamos información 2016, 2018, 2020. Esto es porque justamente la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares se levanta cada 2 años. Y para tener una estimación a nivel municipal, Coneval requiere de la información censal o de los ejercicios intercensales que realiza el propio INEGI. Por esa razón, las estimaciones de pobreza a nivel municipal se realizan cada 5 años con estimaciones, en este caso 2010, 2015 y 2020. Entonces, claramente en 2020 podemos visualizar un incremento en los niveles de pobreza municipal, sobre todo, insisto, en esta península del sureste del país. Si lo vemos en pobreza extrema, que reitero, este indicador claramente está asociado a la Agenda 2030, si hay un comportamiento, vean de 2010 a 2015 una reducción importante prácticamente a lo largo de todo el país de la intensificación de los niveles de pobreza extrema. Hay prácticamente más, un poquito más de la mitad de los municipios del país, recordando que son 2.466, pero dejémoslo en una cifra de más de 2.400 municipios, prácticamente 1.600 de estos para 2015 reportaban menos del 20% de su población en situación de pobreza extrema. Y para 2020 esta cifra se mantuvo, pero muy importante, 114 municipios del país en 2020 reportaron 50% o más de su población en situación de pobreza extrema. Entonces, estos municipios no solamente se alojan en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, sino también en esta zona de la parte central de Nayarit, Jalisco, un poco Michoacán, pero también en la parte del vértice entre Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora. Entonces, en ese sentido, el reto es muy, muy relevante para poder visualizar todavía los retos relevantes en términos de reducción de los niveles de pobreza extrema. Y así empezamos con una desagregación muy puntual de la pobreza al interior del estado de Hidalgo desde una perspectiva municipal. De nueva cuenta, si vemos 2010, 2015 y 2020,
hay un avance importante, sobre todo en la parte central del estado, donde la mayoría de los municipios reportan entre 40 y 60% de la población en situación de pobreza para 2020. De hecho, 45 municipios del estado de Hidalgo están en dicha situación para 2020. Solamente 15 se encuentran en el rango de 20 a 40% de su población en situación de pobreza, y solamente un municipio tiene menos del 20% de su población en situación de pobreza. Aquí es donde podemos visualizar con el mapa los niveles de Tizayuca, pero un poco más adelante vamos a ver puntualmente el porcentaje de su población en pobreza extrema y en carencias sociales. Es importante destacar que al menos durante 2020 todavía 5 municipios del estado de Hidalgo reportaban el 80% o más de su población en situación de pobreza. Ahora bien, esto es en porcentajes, pero si lo vemos en número de personas, podemos ver que Tizayuca sí se ubica como el cuarto municipio, con el mayor número de personas en situación de pobreza. 57,613 personas aproximadamente es la estimación que realizó el Coneval para 2020, en el cual planteamos que esas 57,613 personas está en situación de pobreza. El municipio más alto de número, no porcentaje, de número de personas en situación de pobreza es Huejutla de Reyes, con 88,244 personas en situación de pobreza. Evidentemente, si lo vemos en términos de la evolución en cuanto a la pobreza de 2010 a 2020, pues ciertamente Tizayuca no se ubicaba en ese cuarto lugar. Ligeramente se ubicaba en el séptimo lugar en 2010 en número de personas en situación de pobreza, pero pasó de un séptimo lugar a un cuarto lugar para 2020. Ahora bien, de nuevo cuenta el mismo ejercicio, pero viene en primera instancia la totalidad de los municipios del estado de Hidalgo en situación de pobreza extrema. Como pueden darse cuenta, aquí prácticamente en la parte norteña serrana, donde ya está un complejo de serranías muy importante, pues es donde prácticamente tenemos la región de la Huasteca en ese vértice con San Luis Potosí, empezamos la parte norteña de Veracruz y también la colindancia con Querétaro, pues es justamente en esta parte serrana de la Huasteca donde existe todavía municipios, la mayoría de los 16 municipios del estado de Hidalgo, donde el 30% o más de su población está en situación de pobreza extrema. Y bueno, Tizayuca se ubica evidentemente en uno de los rangos menores de personas en situación de pobreza extrema. Este era el mapa 2010, ahora 2015, y si bien hay una reducción en términos de los niveles de pobreza extrema, aún, insisto, les confirmo que esta parte serrana del norte del estado de Hidalgo es donde se concentra inclusive tres municipios donde el 30% o más de su población está en situación de pobreza extrema. Ahora bien, de nueva cuenta, si lo vemos en número de personas, en ese caso no se encuentra entre los 10 municipios con mayor número de personas en situación de pobreza, sino que para 2020 alrededor de 5,567 personas del estado de Tizayuca están en situación de pobreza extrema para 2020. Y ahora bien, ya que bajamos en esta desagregación nacional, estatal, municipal, el análisis estatal, pero con una desagregación municipal, pues podemos ahora entrar en materia en cuanto al comportamiento de los niveles de pobreza para el municipio de Tizayuca. ¿Qué tenemos
Evidentemente, si lo vemos por una década, hay una reducción en términos del porcentaje, no del número, sino del porcentaje de personas en situación de pobreza, de un 42.2% en 2010 a un 35.9% en 2020. Hubo ciertamente un avance en cuanto a las reducciones de algunas de las carencias de la pobreza y que ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Pero, evidentemente, si tomamos el comparativo 2015 a 2020, hay un incremento de 1.5 puntos porcentuales de personas en su totalidad del estado, perdón, del municipio de Tizayuca, que están en situación de pobreza. Si lo vemos por el lado de pobreza extrema, ya les decía yo que hay en términos porcentuales una reducción importante, relevante, y se mantiene con solamente 3.5% de la población de Tizayuca que está en situación de pobreza extrema. Ahora bien, yo les decía, podemos tener la versatilidad de contar con la desagregación por las carencias a nivel municipal. Entonces, pueden darse cuenta cómo en términos de rezago educativo tienen, por fortuna, un porcentaje muy por abajo, tanto de la media nacional como de la estatal, y solamente el 10% de las personas en el municipio de Tizayuca tienen reportado el rezago educativo. Acceso a los servicios de salud, claramente ahí se da un incremento y prácticamente retornaron a los niveles registrados en 2010. En 2010 había un porcentaje, un 29% de las personas en situación de pobreza que reportaron ese 29% de la carencia por acceso a los servicios de salud, y para 2020 un 28.9%. Es decir, insisto, prácticamente los niveles muy, muy similares de 2010, los representados en 2020. Ahora bien, la carencia por acceso a la seguridad social, dada, y ustedes conocen mucho más su municipio, pero me parece que un poco el contexto más urbano que rural del que cuenta este municipio, pues permite tener inclusive también en promedio la carencia por la seguridad social muy por debajo del promedio estatal. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el promedio estatal? 66% aproximadamente de la población reportaba la carencia de seguridad social, pues en este sentido tenemos un 50.4%. Y la carencia por acceso a la alimentación, me parece que ahí sí han tenido desafortunadamente un comportamiento ascendente, y esto pues sí limita evidentemente el desarrollo en otros ámbitos de las carencias dentro de la población. Pero también, por otro lado, nos parece muy, muy importante que ustedes, los servidores públicos, los responsables de algunas de las áreas que tengan que ver con actividades alimentarias al interior de este municipio, pues puedan llevar a cabo acciones para, evidentemente, ya sea buscar a través de los DIF estatales, si hay representatividad del DIF en su municipio, o si hay algunos elementos de programas sociales o de bienestar estatales, o inclusive algunos federales que puedan también tener en complementariedad con lo que ustedes estén llevando a cabo en cuanto a política pública de disminución de la carencia alimentaria, para que puedan tener pues niveles cercanos al promedio nacional en la siguiente estimación que hará Coneval. En cuanto a las dos carencias que tienen que ver con la vivienda, la primera de ellas, calidad y espacio de la vivienda, se mantiene prácticamente con una tendencia decreciente, y solamente el 5.4% de la población de este municipio reporta la carencia por calidad y espacios de la vivienda. Y en cuanto al acceso a los servicios básicos de la vivienda, ahí tenemos un ligero incremento de 3.1% de la población total que está reportando la carencia
por servicios básicos de la vivienda. Claramente ahí seguramente este incremento se debió a algunos elementos de contingencia por fenómenos naturales, como pueden ser inundaciones, sismos, etcétera, pero evidentemente ahí se tendrá que fortalecer sobre todo la complementariedad de acciones de ustedes, municipio, el municipio de Tizayuca, con el gobierno estatal de Hidalgo e inclusive con la propia federación para llevar a cabo proyectos que puedan dotar de nueva cuenta y hacerles llegar ese acceso ágil a las diferentes informaciones sobre los fondos federales. Les comento por qué razón, porque he tenido la oportunidad de participar en algunos de los eventos de capacitación que realiza la Secretaría de Bienestar Federal sobre los fondos federales, en particular el FAIS, y sí, evidentemente hay sí un interés de los gobiernos municipales de entender este indicador, pero también claramente de cómo se puede estar desarrollando o llevando a cabo en las siguientes semanas los procesos de capacitación hacia estos fondos federales y que puedan claramente estar en condiciones de ir disminuyendo esta carencia de igual manera en las siguientes mediciones con EVA. Entonces, recapitulando, claramente en cuanto a los niveles de pobreza, también se ubican por debajo de la media estatal, 35.9%. Claramente el tema del avance en cuanto al rezago educativo y el tema de calidad de espacios de vivienda y servicios básicos de vivienda ha servido a que estos porcentajes que están muy por debajo de la media estatal, pues mantengan hacia la baja también el promedio estatal de pobreza y también evidentemente esto coadyuva a mantener estable los niveles de pobreza extrema. Pero bueno, yo les decía, antes de entrar ya hacia la última parte de la presentación, que versa sobre las intervenciones de Coneval en la Agenda 2030, yo les hablaba de este otro indicador al inicio, el índice de rezago social. Este índice no es una medición de pobreza, ¿por qué? Porque no tomamos en cuenta información que tenga que ver principalmente con el ingreso laboral o el ingreso total de las personas a nivel municipal o a nivel, sobre todo a nivel localidad o AGEP. Pero como un mecanismo de complementariedad, Coneval desarrolló, retomó y siguió estimando el índice de rezago social, lo cual nos permite examinar un grado de rezago social muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo. Entonces, si lo vemos en términos de los mapas por rezago social, evidentemente la media de municipios por rezago social en el estado de Hidalgo están en la caracterización del nivel bajo y evidentemente eso permite también visualizar los diferentes niveles de rezago social por nivel localidad. Pero bueno, mucho más fácil si lo vamos desagregando por el propio estado. El estado en general ocupa el lugar número 7 en cuanto al grado de rezago social 2020 con un grado de rezago social alto. Y si lo vemos por exclusivamente el municipio de Tizayuca, pues afortunadamente tenemos en consideración eh, el índice de rezago social por las localidades al interior de este municipio. Y ustedes se pueden dar cuenta, en todas estas localidades hay en la mayoría de las localidades al interior del gobierno municipal de Tizayuca, pues hay una mayoría de localidades con muy bajo nivel, muy bajo grado de rezago social. Y solamente el grado medio o el grado bajo tienen un menor número de localidades con estos diferentes elementos o grados de rezago social. Ahora bien, ya para entrar a la última parte de la presentación, pero obviamente no menos importante, pues platicarles un poco cómo se ha estado desarrollando
los elementos, tanto los objetivos del desarrollo sostenible. Ustedes lo saben muy bien, esto pues desemboca evidentemente en parte los trabajos de la Agenda 2030 y pues claramente tenemos elementos que son complementarios o inclusive transversales a los propios elementos que en su momento Coneval desarrolló como parte de la misión multidimensional de la pobreza. El fin de la pobreza, hambre cero, salud, bienestar, educación de calidad, son algunos de los elementos de la Agenda 2030 que, insisto, sí están en consideración de lo que trabajamos desde el enfoque de pobreza multidimensional. Evidentemente, siempre se plantea como mecanismo central, rector de la Agenda 2030, pues se reconoce la aplicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones como el mayor desafío y lograrlo es un requerimiento indispensable para el propio desarrollo sostenible. Evidentemente se tiene este planteamiento de no dejar a nadie atrás y dentro del eje 5, pues entender que dentro del nivel de segregación de la población, que cada persona logre su potencial, el cuidado del medio ambiente al interior del planeta, que haya prosperidad para cada habitante del mismo, con un amplio gama de paz y también con una participación solidaria, amplia y global. A partir de ahí se desarrolla también el sistema de información de los objetivos de desarrollo sostenible, el cual en su momento se estuvo coordinando a través de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y a partir de esta herramienta se pueden ir visualizando la información sobre el avance en seguimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. El Coneval ha contribuido a este sistema con una serie de indicadores a nivel entidad federativa y municipio sobre el avance de la Agenda 2030 en materia de pobreza y de inseguridad alimentaria. Entonces, aquí es un ejemplo a través de este mismo mecanismo de consulta, cómo se puede establecer, por un lado, un ejemplo de algunos de los elementos que se tienen también en esta consulta interactiva. Esta es la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades en pobreza en todas sus dimensiones con arreglo en las definiciones nacionales. Obviamente, si hay una mayor intensificación hacia el centro-sur del país, eso pues evidentemente explica por qué se tiene estos mayores valores en niveles de pobreza y pobreza extrema en el sur-sureste del país. Obviamente, al interior de los municipios de Hidalgo, si lo vemos visualizando por porcentaje de población con carencia por acceso a alimentación, Tizayuca se encontraba en el puesto 78, pero esto para datos 2015, habremos de actualizarlo evidentemente para los datos a nivel municipal de 2020, esto lo haremos en muy próximas semanas, pero bueno, Tizayuca se encontraba en el puesto 78 de los 84 municipios del estado de Hidalgo, con 34.4% de población con carencia por acceso a la alimentación. Evidentemente, insisto, estos valores se irán actualizando hacia adelante. Y bueno, estos son, insisto, dos ejemplos de las varios de las informaciones, de los datos, de las estadísticas que desde los que generamos en el Coneval se pueden estar asociando a la Agenda 2030. Ya para ir cerrando, básicamente los comentarios finales sigue siendo evidentemente un tema importante en la contextualización en cuanto a, me parece lo más relevante es que a través de las cifras del Coneval, como lo vieron sobre todo en la plataforma que se construyó en su momento por parte del gobierno mexicano para ir visualizando los envases de cada uno de los puntos, tanto de los ODS como después, evidentemente, de la Agenda 2030, pues que se requiere una especial atención justo en los elementos de pobreza y pobreza extrema, sobre todo en la generalidad, en la agregación del estado
de Hidalgo. Y si lo vemos a nivel municipal, bueno, algunos puntos relevantes, entre 2010 y 2020, el porcentaje de personas en situación de pobreza y pobreza extrema disminuyeron entre 6.3 y menos 2.3 puntos porcentuales respectivamente. 5 de las 6 carencias sociales que disminuyeron en el periodo, siendo la carencia por rezago educativo la que más se redujo a nivel municipal. Ahora bien, la carencia por acceso a alimentación aumentó entre 2010 y 2020 en 7.4 puntos porcentuales. Esto me parece que también es un claro ejemplo de cómo al tener la posibilidad de desagregar a esta información, podemos ver contextos diferentes. Si lo vemos en el comparativo estatal, pues su problemática en cuanto a la carencia alimentaria no es muy grande y es hasta cierto punto manejable. Sin embargo, evidentemente, ya cuando se analiza al interior del municipio y se ve un crecimiento de esta carencia de alimentación de 2010 a 2020, pues ciertamente ahí se debe de establecer especial énfasis, sobre todo en los programas, probablemente estén llevando a cabo algún tipo de esquema por comedores comunitarios, entrega de despensas con una cierta regularidad, algunos vales de despensa, etcétera. Pues todos esos mecanismos que busquen la reducción de la carencia alimentaria en Tizayuca, pues evidentemente mejorará, evidentemente, no solamente la calidad de vida de las personas al interior de este municipio, sino que evidentemente también le dará una mayor visualización de los ajustes que en términos de política pública, política de bienestar, esté llevando a cabo el propio municipio. En 2020 Hidalgo ocupó el lugar 7 en función de su índice de rezago social con grado alto. Por su parte, en el municipio de Tizayuca, una localidad registró un grado de rezago social alto, el de Tizayuca, mientras que para 5 fue un grado medio. Esto en cuanto al índice de rezago social. Las localidades que están al interior del municipio de Tizayuca con índice de rezago social medio son la localidad del Carmen, El Chopo, Emiliano Zapata, Huitzila e Ignacio Zaragoza Mogotes. Finalmente, recuerda que en Tizayuca en 2015, ya lo platicamos, ocupaba el puesto 78 de los 84 municipios del estado de Hidalgo, con un poco más del 34% de su población con esta carencia. Evidentemente, pues concluyo no solamente agradeciéndoles su atención, sino también invitarles a que consulten en nuestra página de internet www.conevalurg.mx, ya sea en nuestras redes sociales, por Facebook, YouTube, Twitter o Instagram. Toda la información que generamos evidentemente permiten tener una mayor cercanía en cuanto a lo que ustedes como usuarios potenciales puedan estar revisando en términos de la información generada a nivel nacional, estatal y como ustedes lo acaban de ver, también generamos a nivel municipal para el caso específico de Tizayuca. Les agradezco mucho su atención y bueno, quedo pendiente de comentarios y preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor José Nabor Cruz, por este repaso que nos hace, no solamente de los servicios del Coneval, y bueno, lo importante de poder contar ahora con estas herramientas tecnológicas que ustedes han desarrollado y que están ahí en su sitio web para, a través de sistemas de información geográfica, pues hacer más accesible inclusive, ¿no? Al público interesado en estos temas, pues cómo ha venido evolucionando nuestro país, este tema tan importante de la pobreza y de la pobreza extrema que nos preocupa mucho más. Sí, desde luego creo que en el tema de los municipios, ya viéndolo precisamente pues como un mapa, pues hay la necesidad de algún tipo de colaboración intermunicipal. Yo creo que los municipios tendríamos, ¿no? Nos incluimos en Tizayuca con nuestros vecinos, tendríamos que ser más estratégicos, tener una mejor comunicación entre alcaldes y coordinarnos.
esta visión de que solamente es el municipio, hasta aquí llego, son mis límites, pues yo creo que es equivocada, ya está bastante atrasada, puesto que al menos en el caso del municipio de Tizayuca, pues es un municipio en el que para llegar a Pachuca, por ejemplo, necesariamente tienes que pasar por Tizayuca. La misma cercanía que tiene nuestro municipio con el nuevo aeropuerto internacional, por ejemplo, pues lo va a someter también a otro tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, sí creo que para los temas de pobreza, pues hay una necesidad de colaborar necesariamente con los municipios vecinos. Yo nada más quisiera preguntarle, aprovechando que estamos en esta comunicación, ¿cómo es el diálogo del Coneval con el PNUD en un sentido de esta evolución de los indicadores, de cómo se han ido desarrollando? La última publicación que hace el PNUD sobre el índice de desarrollo humano, pues ya incorpora una visión inclusive un poco más ambiental, ¿no? Considerando ya también los temas de cambio climático como un factor, digamos, que incide en estos indicadores, pues que nos hablan sí de bienestar social, pero en el que el clima, pues, o sea, prácticamente también afecta y sobre todo a los más vulnerables, ¿no? Entonces, pues es una curiosidad que yo tengo, de mi parte, doctor. Claro que sí. Mantenemos así como con PNUD y algunas otras instituciones, organismos internacionales o de Fondo Monetario Internacional, un diálogo constante. Ahora mismo, debo decirlo, nos hemos concentrado más con PNUD en la asesoría y apoyo técnico para proporcionarles información sobre el tema del ingreso a nivel municipal, que a ellos les permitirá en próximos meses publicar el índice de desarrollo humano para nuestro país con ese nivel de segregación. Eso, digamos, es un ejemplo muy, muy puntual del acompañamiento técnico que en semanas recientes les hemos otorgado a ellos. Pero evidentemente también hay una muy buena interacción con este y otros organismos, sobre todo para compartir a veces algunos otros mecanismos de buenas prácticas, ya sea para procesos de evaluación o de monitoreo. En ese sentido, me parece que Coneval afortunadamente sigue manteniendo una buena agenda de investigación en esos otros dos ámbitos que, si bien a veces nos concentramos mucho en el contexto de la Agenda 2030 con los indicadores de pobreza, pero claramente también desde Coneval planteamos que reforzar con indicadores de monitoreo, seguimiento, resultados, las políticas públicas y las políticas sociales en nuestro país, así como también reforzar los mecanismos de evaluación que en los tres niveles de gobierno se realicen de las políticas sociales, pues evidentemente hará mucho más accesible alcanzar algunos de los compromisos y objetivos de la Agenda 2030. Entonces, también a través de ahí, en algunos de los eventos de buenas prácticas, de procesos de monitoreo o de evaluación que convocamos a nivel gobiernos municipales o estatales, invitamos también a estos organismos internacionales para el compartimiento de buenas prácticas. Entonces, son diferentes niveles de cooperación y de diálogo que mantenemos con este tipo de organismos. Muy bien. La licenciada Teresa Ayala, no sé si tenga alguna pregunta o comentario. No, todo muy bien. Muchas gracias, doctor Nabor, por esta participación. Y realmente sí nos abre toda una gama pues, de planear. Hay mucho que planear todavía en el municipio. Muchas gracias. Muy bien, licenciada Tere. Bueno, doctor José Nabor, vamos a estar circulando pues este video, darle bastante difusión porque pues ha sido muy valiosa de verdad este Zoom que usted nos ha hecho a nuestro municipio. Me voy a permitir leer la constancia. Dice así: el gobierno municipal de Tizayuca 2020-2024, atestiguando la Secretaría de la Contraloría Interna, otorga la presente constancia al doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval, por haber impartido pues esta conferencia sobre las oportunidades para el municipio de Tizayuca en el marco del mes del desarrollo. Una participación vía medios digitales el día 9 de junio de 2022, no dejar a nadie atrás,
y se fecha con Tizayuca Hidalgo, 9 de junio de 2022. Firma la maestra Susana Araceli Ángeles Quesada, presidenta municipal constitucional de Tizayuca. Ya la tenemos aquí, se la vamos a hacer llegar en un momento vía correo electrónico, y en alguna oportunidad que tengamos de visitarles nuevamente en la Ciudad de México, pues con mucho gusto se las dejamos. Doctor, pues ha sido un gusto verdaderamente, y esperando pues seguir contando con esta apertura del Coneval para la colaboración con los municipios. Sin más, pues desearles a todos una muy buena tarde, y invitarlos a que sigan ustedes pues muy al pendiente de todas nuestras actividades en el marco del mes del desarrollo. Que pasen muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, buena tarde, hasta luego. Que estén muy bien.